Todas las personas tenemos una historia, un pasado, experiencias que nos hacen ser quienes somos, que recorremos a veces sin darnos cuenta y que nos van llevando por las distintas etapas de nuestra vida. Algunos tuvieron claro siempre que querían ser políticos. A otros, en cambio, la vocación les llegó sin buscarla. De esto se trata Somos, un podcast que bucea en lo que nos hizo ser quienes somos, en las decisiones que nos trajeron hasta aquí, en sus azares y en sus resultados. Gracias por acompañarnos. Hoy en Somos vamos a conversar con una persona tal vez muy conocida en los últimos años por su trabajo al frente de la Oficina de Anticorrupción. Se trata, por supuesto, de Laura Alonso, que antes fue diputada nacional y antes trabajó en el gobierno de la ciudad y antes comenzó a hacerse conocida en Poder Ciudadano. Estamos, les decía, con Laura Alonso, y la primera pregunta que te hago, Laura, es muy simple. ¿De dónde venís? Muchas gracias. Y bueno, para que te des una idea, mis abuelos maternos, que mi abuela era originalmente de Villa Urquiza, iba a una escuela en la calle Álvarez Tomás, y ahora se llama Rivera, Pedro Ignacio Rivera, pero en la época de ella se llamaba Bebedero. O sea que te estoy diciendo, estamos hablando de 1925, 1926. Así que sí, como que hay una historia, la historia familiar es básicamente por padre y por madre entre Villa Urquiza y Villa Pueyrredón. ¿Y tus viejos qué hacían? Bueno, hacen. Mi papá es... Lo que hacían cuando ahora, vos naciste, digo. Ahora es jubilado, es arquitecto mi papá. Y mi mamá ama de casa y crió a 3 hijas. Vi que tus hermanas son mellizas. Sí, son mellizas, 2 mujeres que son mellizas, pero no son gemelas, o sea, no son iguales, ni se parecen siquiera entre ellas. ¿Son más chicas que vos? Sí, son casi 4 años más chicas que yo. Ok. Ibas a un colegio, también leí que esta escuela privada se llama Watson, y nunca supe por qué Watson es Watson. No por el de Sherlock Holmes, seguramente. No. De lo que yo recuerdo es porque el fundador o el abuelo del fundador se llama, o el fundador era Horace Watson, un inglés que vivía en Buenos Aires y que hizo una escuela, y era ahora sigue siendo una escuela bilingüe, de mañana español y por la tarde inglés. Y bueno, yo estuve ahí hasta el año 82, todo pareciera como una casualidad, pero no es. Y en el 83 las cosas se habían puesto un poco más difíciles para la economía familiar y mis papás, plantearon durante el 83 que por ahí yo podía terminar la primaria en esa escuela, pero que pagarle ya a mis 2 hermanas se iba a complicar y que ellas iban a ir a la escuela pública y yo podía continuar en esta escuela hasta 7º grado. Y bueno, libremente decidí que me cambiaba a la pública. Y bueno, calculo que tendría que ver con los albores de la democracia. ¿Se sentía eso en tu casa? Porque leí también que tus padres son o eran también radicales, digo, o por simpatía o por, no sé cuál era su grado de simpatía, afiliación. No, simpatía, digamos. La verdad es que yo siempre tuve como familias, no militantes, pero sí como muy políticos. Yo recuerdo haber aprendido a leer el diario con mi abuela en la mesa de su cocina y leíamos la sección política, digamos. Para mí no es nada ajena la conversación política ni la conversación histórica en mi casa, por vía de abuela, pero en las reuniones familiares siempre se hablaba de política. Por lo menos esa es mi memoria. ¿Abuela, mamá de tu papá o de tu mamá? De mi mamá, no, de mi mamá. Increíblemente muy politizada. Ella solo había hecho hasta el 7º grado. A los 12 años ya trabajaba de costurera modista de Villa Urquiza de Retiro, en una casa de modas en Retiro, pero siempre como súper informada y como lectora de diarios, qué sé yo, ¿viste? La gente de antes que por ahí no tenía esa educación formal, pero sí una instrucción o una avidez de conocimiento diferente, ¿no? Por estar en, qué sé yo, leían por ahí el diario del matutino, el vespertino, todo lo que podía en la radio. Y yo tengo ese recuerdo y siempre, sobre todo después, como que lo que más me enganchó fue el 82, la guerra, y uno se engancha, y yo quedé como medio ya enganchada, ¿no?
con la campaña de 82 eras Alfonsín. muy chiquita, Sí. tenías 10 años. 9, porque yo soy de diciembre. No, estaba en Ok. cuarto grado y sí me acuerdo perfectamente de todo, de un montón de la guerra, de escribir cartitas, viste, en el colegio, que te hacían hacer cartas, poner adentro el chocolate para enviar a los soldados. Me acuerdo perfectamente las 24 horas de Pinky y Cacho Fontana. Yo fui compañera de Pinky en la cámara, fue una de las cosas más maravillosas que me pasó en mi vida, porque Pinky es un libro abierto de historia. O sea, conoció a todo el mundo, vivió millones de cosas. Y nada, teníamos como grandes charlas, así que también es como una parábola en la vida, ¿no? Porque terminaba las primeras sesiones y por ahí tomamos un taxi juntas, yo la dejaba en su casa ahí por Malawi y después seguía hasta mi casa. Por el botánico, sí, por el botánico. Sí, la casa famosa de Pinky hasta que se fue al lugar donde está viviendo ahora, la residencia. Así que ese fue como mi primer recuerdo y después sí el 83 muy fuerte. La familia era una familia antiperonista de las dos ramas y, digamos, no peronista. Un poco sí los abuelos más antiperonistas porque era la época. Claro. Sí, diría que era muy la época de si eras de un lado o eras de otro en los 40 y pico, 50. Y recuerdo, qué sé yo, en la casa de mi tío, sobre todo, el afiche de Alfonsín, viste, haciendo así, pegado en una puerta. Recuerdo la calcomanía RA en la cocina de mi abuela. Recuerdo haber ido con mi papá la noche del 30 de octubre hasta el comité más cercano de la calle Monroe a celebrar con la gente que celebraba la elección. Sí, eso para mí como que fue muy fuerte. ¿Cómo era la vida social en Villa Urquiza? Que todavía es un barrio, digo, salías con... Llegó el subte finalmente. Llegó el subte, claro, sí, llegó el progreso. Llegó con Macri, menos mal, porque si no había subte nos iban a cogotar, pero yo toda la vida, desde que me mudé a los 9 años hasta que llegó el subte, todos prometían que iba a llegar el subte hasta que un día llegó. No, Villa Urquiza es un barrio súper tranquilo, cambió mucho. Ahora hay muchos edificios, está el subte, hay mucha gente joven, hay muchos más comercios de lo que solía haber. ¿Pero eras de andar por la calle o eras más de estar... No, mucha calle, ¿no? Bicicleta, andar en bicicleta a los 11, 12 años para ir a lo de mi abuela y de vuelta sin ningún tipo de... No se sentía esos temores de que te podía pasar algo. No había celulares, ¿viste? O sea, me imagino que por ahí vos te pasaba lo mismo, pero yo hacía más vida de niña, ir al club del barrio, algún que otro verano. Una vida normal. Hoy la vida de los barrios no son como eran antes. ¿Leías? Sí, leía. Leía bastante bastante. Tampoco era Borges, ¿no? Ni Sarmiento, no estaba 20 horas por día leyendo. No era Beluto. Pero leía, tenía como cierta curiosidad, era buena alumna, era prolijita. Y llamativamente, Pablo, se me daba muy bien por lo escrito y no lo oral, era muy tímida. Y yo superé como muchas barreras y lo que más me ayudó a mí en la oralidad fue dar clases en el ciclo básico. Un día me tiraron ahí y me dijeron, ahora hablas. Y ahí me arreglé y empecé a hablar, pero yo ya era casi recibida, me costaban muchísimo los exámenes orales. Muy raro, porque por ahí le decís a la gente ahora y no lo puede creer. Y me gustaba mucho matemática, me gustaban más los números, se me daban más los números y la historia, no tanto por ahí redacción La Vaca. Y sí, leía las cosas que leemos las chicas y algunas otras cosas más, y después ya más de grande, sí, en la adolescencia o en la universidad, y posterior a la universidad tuve una etapa de mucha lectura, mucha literatura, y como ponerme al día, ¿no? Y me quedé pensando en esto, en el ciclo básico dabas, que eso sí hay estado. No, introducción a la ciencia política. Para los que ingresaban, claro, en las carreras de ciencias sociales, era, ¿no? No, porque creo que algunas otras carreras también te pedían, ¿eh? No sé si en económicas no tenían introducción a la ciencia política, pero ahí di desde los 22 más o menos, yo di como 14 años clases en el CBC.
Yeah. Incluso durante muchísimos años, 14 no, por ahí un poco menos, pero más de 10 años seguro. Y muchos años daba miércoles y sábado, que era como la muerte, porque iba a ponerle los miércoles de 19 a 23 y después los sábados de 9 a 13, o sea, tenía esclavizado medio sábado. Bueno, son esas cosas que haces y que mucha gente sigue haciendo. ¿Te tocó usar anteojos de chiquita? No, Igual como que no, como a los 14, 15. Ah, ok. Ya más de grande. Pero el CBC sí, qué sé yo, estuvo una experiencia, era una experiencia. Y después di clases un tiempo en sociales también, alguna materia en ciencia política, y di bastante tiempo con la materia de Liliana de Riz en sociología, instituciones latinoamericanas. Y en 2009, ya cuando fui diputada, me di cuenta que no iba a poder y renuncié. Bien. Y te iba a preguntar otra cosa, ¿cómo fue la elección de ciencia política? Porque digo, son esas carreras bueno, mi hija se acaba de recibir en ciencia política hace un par de años, y son esas carreras, pero originalmente quería ser ingeniera, lo cual a mí me encantaba, porque era, bueno, al fin alguien en la familia que se ocupa de cosas que se tocan, que se pueden... ¿Cómo fue elegir ciencia política de tu lado? Para mí está como muy relacionado a los años esos, 82, 83, 84, que yo estaba finalizando la primaria. Me acuerdo que un día, no sé cómo, fui, dije en mi casa, que yo ya había entrado a la secundaria o antes, que iba a estudiar ciencia política. Todos me miran con una cara como diciendo, ¿what? Es más, mirá lo que te ves, todavía en la UBA no existía la carrera de ciencia política. Claro. O sea, la carrera de ciencia política de la UBA es un producto, digamos, del alfonsinismo. Sí, igual que de ciencias de la comunicación, claro. Exacto. Es más, la primera cuatrimestre se cursaba, si yo no me equivoco, en la Facultad de Derecho. Y después en un edificio muy chiquitito en la calle Ayacucho, o sea, eran 40 alumnos. Estoy hablando del año 88, 89. Yo entré en 91, 92, ya estábamos en Marcelo T. Alvear 2230. Pero para mí fue como muy natural. Y me acuerdo que la primera reacción fue como que todos, viste, mi papá y mi mamá se miraron raro, sobre todo mi papá, ¿de qué vas a vivir? Exacto. Es la misma pregunta que nos hacemos todos. Totalmente. Y hubo como un par de intentos por convencerme de que estudiara Derecho. Y fallaron. Hubo alguna orientación vocacional para ver si efectivamente se me daba por ahí o se podía torcer un poquito el interés y no. Y dio siempre para ese lado. Y creo que no me equivoqué porque me gustó lo que estudié, me gustó siempre que pude empeñarme en la actividad. Fui feliz. No, claro, me imagino, porque cuando son los años en los que uno también sale de su casa, de la casa de sus padres, y se enfrenta, ir de Villa Urquiza a Marcelo T. Alvear 2230, Marcelo T. Alvear Iburu, y entrar en esos edificios llenos de carteles y de efervescencia política en los años primeros del menemismo que te tocaban... no debe haber sido, uno no pasa gratis por esa experiencia, ¿no? Sí, pero tampoco la verdad, no me asustó. Yo, o sea, venía de la escuela pública, venía de una secundaria normal, o sea, había hecho un bachiller en una escuela secundaria normal. Mi objetivo era... Me acuerdo que, bueno, esta chica podría ir al Buenos Aires, le decían a mi mamá, es muy inteligente, no sé qué, porque viste que siempre está la maestra así como que elige un poco, mira a los alumnos. Y yo me acuerdo cuando vinieron y me dijeron, bueno, por ahí si vos querés prepararte para el examen. Y la verdad, Pablo, perdón, que no quiero que nadie se lo tome a mal, pero yo dije, no, ni loca, ese colegio de elite, mira, yo ya era una... Ni loca, no. Pero no porque estaba lejos ni nada de eso. Y bueno, quería ir al Normal 10, esa era la época del sorteo, cuando se habían eliminado los exámenes de ingreso a los colegios secundarios y no entré.
Entonces terminé en un colegio en la calle Monroy, Avenida del Tejar cualquiera. La secundaria, hice una secundaria pública, nada reluciente ni relevante, pero creo que ya me preparó para un montón de cosas de la vida y de las fallas del sistema y de las cosas que no son perfectas y de las paredes escritas y de los pibes fumando en el sótano, qué sé yo, de las madres solteras en el segundo o tercer año del colegio. Esa realidad a mí la vi, la tenía al lado, e incluso no tengo ya prácticamente contacto con... Lo fui perdiendo, alguna que otra vez apareció en algún grupo de Facebook, pero se iba reflejando también ciertos cambios, ¿no? En la escuela secundaria de los 90, donde muy pocas personas seguimos estudiando terciario universitario. Te diría que de los que yo recuerdo, solo 2 personas terminamos la carrera universitaria, muchos ya no podían estudiar, tenían que trabajar. La mayoría de las chicas se casaron y tuvieron hijos, o sea, y no estamos hablando de 1890, estamos hablando de 1990. Entonces, bueno, también es una realidad distinta, muy dispar, de clase media trabajadora. Empezaba el tema de los problemas de la repitencia, los problemas de adicciones alrededor, ¿no? Empezás a vivir esa realidad distinta. Entonces yo entré a la UBA, te digo la verdad, fui al CBC, todo, ¿no? Como que para mí fue un tránsito normal. Yo no venía de una caja de cristal entre algodoncitos criada. ¿Y qué te gustó de la carrera? Yo recuerdo que por ejemplo, en comunicación, que era lo que yo estudiaba, que yo estudié, me acuerdo cuando cuando leí por primera vez a Theodor Adorno, fue como una revolución sobre la industria cultural y la alienación y todo eso. ¿Qué fue qué recordás de tus años de estudiante? Digo, ¿qué profesor, qué clases, qué libros, qué textos que te abrieron la cabeza? Que son una parte chiquita a veces de toda una carrera. Pero sí, yo recuerdo mucha gente. Porque aparte yo tenía la particularidad de que cursaba materias de mañana y materias de noche. Entonces, porque combinaba y tenía alumnos particulares de inglés, ¿viste? Para tener algunos ingresos y pagarme las cosas básicas. Entonces combinaba, con lo cual siempre tenía como un espectro ideológico amplio, ¿viste? Podía estar en una cátedra liberal, más liberal, ¿viste? Que aparte en ciencia política siempre fuimos como la derecha de sociales. Entonces tenías como más los republicanos liberales por ahí en turno mañana, y en turno noche te tocaba algo más de izquierda revolucionaria, pre-caída del muro de Berlín. Entonces está bueno eso porque me permitió como mirar y tener una amplia mirada sobre distintos temas, incluso algunas veces más equilibrado. Después la vida te desequilibra o te reequilibra dependiendo de dónde te parás. A mí me gustaban mucho las materias tipo teoría sociológica, me gustaron todas las historias. Teoría sociológica yo lo tuve a Luis Aznar, que falleció hace unos años, fue director de nuestra, bueno, vos lo conociste, director de nuestra carrera mucho tiempo, un gran tipo, que había estado exiliado en Venezuela, un tipo de primera, un profesor genial, que fumaba tipo un cigarrillo atrás de otro, una cosa increíble, pero era muy bueno como profesor, muy didáctico. Después cursé una materia que era una optativa que a mí me gustó mucho, de teorías del cambio político, con Franco Castiglioni, donde leíamos todo, desde Lipset, Huntington, no sé, cómo cambian, viste, los regímenes políticos. A mí me sigue gustando, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con la democracia? ¿Dónde va? ¿Estamos en recesión? ¿No estamos en recesión? Esas cosas a mí me gustan. Sistemas políticos comparados, qué sé yo, pero las historias me encantaron todas. ¿Y autores, qué sé yo, Weber. Me gustaba leer Marx, claro, eso me encanta, me parece que es un gran teórico, pero bueno, pues la practicabilidad o la implementación de su teoría, digamos, su teoría transformada en agenda política, me parece que no es culpa de Marx, digamos, fue culpa de los que lo usaron y lo adaptaron, pero como analista del funcionamiento del capitalismo en ese momento me parecía brillante. Y después, por ejemplo, cosas que no leías.
A mí en ninguna materia de las 30 y pico y de las teóricas jamás nos dieron para leer John Stuart Mill, por ejemplo. Eso lo tuve que leer. El liberalismo lo leí después, o por mi cuenta. Todo el tema del sesgo en las carreras humanísticas de la universidad pública, creo que además se fue agravando en términos de que las ausencias y la falta de matices y de colores fue creciendo con los años de la democracia. Paradójicamente, en lugar de hacerse más diversa, se volvió más no sé cómo llamarlo, más homogénea y donde las diferencias suelen ser condenadas, además, ¿no? Sí, a mí me parece un poco triste, porque ya era, como te digo, digamos, yo no leí John Stuart Mill no lo leí en la facultad, digamos, o sea, no leí Alberdi y Sarmiento, por ejemplo. Lo leí muchos años después en algún ataque que tuve, dije voy a hacer una maestría en historia y me aceptaron en la Ditela y lo daba Botana, espectacular. O sea, después no terminé la maestría porque entré a diputada y tuve que dejar todo. Pero lo leí muchos años después porque yo quise y ahora sigo leyendo, leo cosas porque yo quiero, no porque me las dieron en la facultad. Y a mí esas cosas me parecen unos agujeros terribles y no me parece justo tampoco para los alumnos porque cada uno decide lo que lee, no lo que lee, cada uno decide cómo interpreta y cómo absorbe lo que lee, y lo que cuestiona y lo que no cuestiona. Incluso recuerdo una vez que una chica ya había empezado el kirchnerismo, ¿no? Se levantó en una clase y me dijo que no iba a leer a Gino Germani porque era un autor perimido. Y ahí yo dije, bueno, me parece que mi tiempo en la universidad se está terminando, porque a mí jamás se me hubiese ocurrido decir que yo no iba a leer un autor que estaba en un programa. Y no me entra en la cabeza hoy, digamos, vos me decís, mira, tenés que leer Laclau y Chantal Mouffe de principio a fin, y los leo, y como los hubiese leído, creo que alguna vez los leí, digamos, habré leído algún capítulo por alguna materia. O sea, a mí no me entra en la cabeza esa cerrazón, eso que vos decís, ¿no? Que se va achicando la mira, y todo se vuelve más ideológico, pero siempre de un lado. Yo no creo que el lado más liberal, democrático, abierto, se haya achicado para nada. Al contrario, yo creo que siempre fue más ecuménico, más abierto, más englobador. Y bueno, no sé la verdad cómo están ahora las cátedras, ni quiénes son los profesores, te digo sinceramente. Me interesaría y me encantaría volver a dar clases o que a alguien le interese que yo pueda transmitir algún conocimiento de la práctica, de la política pública o lo que sea, pero no hay mucho interés en la Facultad de Ciencias Sociales en personas como nosotros. ¿Tenías en esos años, tus primeros 20, digamos, una idea precisa de vocación, digo, de profesional? Digo, ¿te imaginabas de qué ibas a laburar? ¿Cómo iban a ser una vez que te recibieras? ¿Qué iba a ser de tu vida? ¿O simplemente avanzabas hasta...? No es como que avanzaba, pero sí lo que yo quería a medida que avanzaba, que lamentablemente hubo 2 intentos y no fracasaron, digamos. Los intentos no fracasaron porque fueron buenos. Fracasó la Argentina en ese sentido. Yo quería ser una funcionaria pública de carrera, tipo, viste, un ENAR francés. Y cuando Alfonsín hizo el cuerpo de administradores gubernamentales, a mí me pareció una genialidad y yo quería entrar ahí y ser eso. Y después la escuela de gobierno, escuela de economía de gobierno que armó Cavallo en los años 90 y que duró también lo mismo, ¿no? Dos gotas de agua en un océano de desastre, en términos de cómo pensar la administración pública y los cuerpos profesionales técnicos de la administración. Y la verdad es que no lo pude hacer, porque no hay oportunidad no hubo, ya estoy en otra etapa, pero en ese momento no había una oportunidad de ingresar a la carrera pública y formarte como un administrador gubernamental, por ejemplo. Ya no quedan muchos. No sé si ya no estarán algunos jubilándose de los pocos que hubo y eran muy buenos en la época de Alfonsín. Durante la presidencia de Macri eran muy codiciados los poquitos que hay, y de hecho yo tuve la suerte de trabajar con
con una administradora gubernamental, que son, para los que no entienden, son como los que saben cómo funciona el Estado, no solo en lo normativo, sino también en lo metodológico. Digo, tienen muchísima gimnasia que los funcionarios que llegamos del mundo exterior, digamos, a la administración pública, tenemos que tomarnos un largo tiempo para entender dónde estamos y cómo funciona y cuáles son las prácticas para hacer las cosas bien. Digo, y los administradores gubernamentales saben eso. Bueno, saben, para mí era un proyecto genial y bueno, yo lamento que tampoco quizás en nuestra gestión se trabajó con otra idea, con la idea de la alta gerencia, pero en este contexto político general, no sé si era la orientación que había que tener o había que repensar el tema del cuerpo de administradores. Fíjate vos que también pasó algo durante el kirchnerismo, el primer kirchnerismo, que fue la politización del Instituto del Servicio Exterior, por ejemplo. Digamos que hoy tenés personas en el servicio diplomático que son militantes, que ya no son tan diplomáticos, no son más militantes que diplomáticos. Y bueno, te das cuenta, ¿sabes cómo? Te das cuenta, además es muy increíble por las edades. Hay un corte en la formación, incluso en las modalidades, y eso para mí no está bueno, porque el Estado, si no funciona, sin gente que sepa. Vos llegas a los lugares y si no hay know-how, no hay conocimiento, no hay recursos humanos, no importa después a quién votan. Lo que importa es que sepan hacer el trabajo que tienen que hacer. Y me parece que esa es una deuda, no de la democracia, para mí yo no uso más ese término, es una deuda de los políticos, de verdad tener una discusión de qué administración pública queremos. Yo después trabajé un tiempo en el gobierno de la ciudad, cuando De la Rúa fue jefe de gobierno. Y cuando De la Rúa fue electo presidente, me fui menos del año, a estudiar a Inglaterra con la beca Chevening, que es la beca del gobierno británico, a estudiar administración pública. Pero bueno, volví y no había quedado nada. Mira, y hasta ese momento leí también que te habías acercado a Franja Morada en los años. Sí, claro. Sí. ¿Por qué te acercaste a Franja Morada? Bueno, era como casi obvio porque en la secundaria, si bien yo no había tenido ninguna actividad así como partidaria, viste, siempre había como cosas que pasaban. No era tampoco después de... había también muchos temores por parte de los padres, viste que el tema de la política secundaria, había muchos recuerdos fuleros, digamos, de los años de plomo, vamos a ponerlo así. Incluso mi papá terminó la carrera de arquitectura ya, no en la dictadura, pero en las épocas difíciles del gobierno de Isabel Perón. Entonces sus recuerdos eran terribles. Entonces, viste, siempre como que había un temor de que uno se involucrara más. Igual yo como que siempre estaba atenta, pero el colegio no tenía, la escuela donde yo iba no había, como no era el Buenos Aires o el Pellegrini de los 90 o de los 80. Y tenía una compañera que era radical y que militaba en un local en Belgrano, cerca del colegio, y ella me convenció y me afilió. Entonces me afilié a los 18, yo cumplí 18 años y creo que ese día firmé mi ficha de afiliación al radicalismo. Y fui afiliada radical hasta el 2013, o sea, cuando el PRO me ofrece la reelección, me ofrecen ir de nuevo diputada, dije, no puedo seguir afiliada a un partido y representar a otro. Digamos, ya está, o sea, fin, terminó una etapa, pero bueno, viste esas cosas que uno no hace, porque y bueno, me desafilié y me afilié al PRO en el 2013, pero haciendo corta la historia, ella me afilia y después en la universidad, no en el CBC, pero como que me fui acercando más a la Franja Morada, y siempre me interesaba más los temas académicos, no tanto la fotocopiadora. O sea, creo que se entiende claramente. Quien pasó por la universidad y por la política universitaria sabe que lo que estás diciendo. Claro, me interesaba siempre más, bueno, qué becas se pueden conseguir para los alumnos, cómo mejorar el plan de estudios, qué cosas faltan, la salida laboral. Vos pensás que yo me gradué hace como 25 años y todavía estoy esperando que alguien me invite a hablar de cómo fue mi carrera después de la graduación sin ser investigadora ni docente.
Claro. Es una cosa, y sabes la cantidad de veces que lo ofrecí, digo, ¿por qué no hacemos periódicamente charlas? Y ya llega un momento que decís, chau, chicos, o sea, Sí. si no, el mensaje lo recibí claramente. Nadie te quiere ahí. Y terminaste la facultad y esa beca fue, te diría, No, por la atención que me das, fue como un parteaguas en tu vida académica, digamos, o profesional. Digo, porque ahí se ordena a partir de la beca tu carrera, tu trayectoria. Eh, ¿Cómo fue ese asunto? ¿Habías ya salido del país en algún momento yo cuando había vas a salido, Londres? sí, qué buena que es tu pregunta, porque a mí también esas cosas me parecen como muy definitorias. Yo nunca había viajado al exterior hasta 1995, cuando me gané la beca de la FURP, de la Fundación Ajá. Universitaria del Río de la Plata, que es la famosa beca que está cumpliendo 50 años la FURP este año, de 15 jóvenes universitarios que tengan alguna vocación, interés por lo público, y bueno, siempre hay todo un proceso de selección, y esa fue mi Muy primera oportunidad de exigente. viajar. Un proceso de selección, digo, que filtra mucho y que los que van son los mejorcitos, digamos. Siempre filtra mucho los que van, ponele que son los mejorcitos del año, de los que se presentan, pero además acá se presentaba otra particularidad que era muy difícil para las mujeres. Nosotros éramos, bueno, siempre es un grupo de 15 y en mi año eran 13 varones, Inés Pousadela y yo. Y yo a los 3 años fui lo que se llama jefa de grupo, yo fui responsable de llevar un grupo, y ese año yo me encargué de que hubiera 4 mujeres. Y todavía, digamos, la paridad está lejos para los grupos de la FUR, pero cada vez hubo más mujeres en los grupos. Y bueno, eso es como, no voy a decir que es un pequeño logro en mi lucha por la paridad, pero bastante. Y esa fue mi primera salida al exterior, la primera vez que me tomé un avión, Pablo, a los 21 años. Viste que ahora todo el mundo, te tomas un avión a los 2 meses. ¿Cuánto tiempo estaban en Estados Unidos? 3 semanas. Estuvimos una semana aparte genial, porque la primera parada una semana fue en Austin, Texas. Y si hay algo que es maravilloso, porque viste, todo el mundo cuando va a Estados Unidos, va a Miami o va a Nueva York. La mayoría de la gente, por turismo, lo que sea. Entonces nadie entra a Texas. Entonces vos llegas a Texas y o sea, es otro Estados Unidos. No es Miami, no es Nueva York, no es Washington. Y después estuvimos 2 semanas en Washington, y yo luego me quedé una semana más, fui a conocer Nueva York y me quedé en la casa de una graduada de la carrera de Ciencia Política que se había ido a vivir a Nueva York y trabajaba en la Embajada Argentina como personal administrativo, y vivía en un basement en Queens, y bueno, nada, me prestaba un sofá y me quedaba a dormir ahí, porque no tenía plata para hacer mucho más que eso. Me imagino que estalló en 1000 pedazos con ese viaje. Y sí, yo ahí volví, ya quería aplicar ese año para la beca británica, lo hice unos años después, pero siempre como que me quedó las cosas de decir, bueno, quiero estudiar en otro país, hacer algo en otro país. Y bueno, a los 3 años, como te dije, volví como jefa de grupo a Estados Unidos. Después me gané la beca y me fui a Londres a estudiar, a vivir un año. Volví, empecé a trabajar, empecé como voluntaria a los meses en Poder Ciudadano. Y la verdad que Poder Ciudadano me abrió muchas puertas porque viajé muchísimo. Entonces es como que aparte, nunca me bajé de los aviones. Digamos, este año debe ser el primer año en 15 que no viajo, que no tomo un avión. ¿Y qué era lo que qué sentías en esos primeros viajes donde además, salir de Marcelo T. de Alvear 2230 y entrar en una universidad en Londres o recorrer los Estados Unidos y sus instituciones, un poco a lo Sarmiento del siglo XIX, y ver todo lo diferente que pueden ser otras democracias a la nuestra en esos ya, sí, bueno, mediados de los 90 deben ser, digamos, A mí me ayudó mucho porque
y creo que no hay nada mejor que el intercambio cultural o el intercambio educativo, aunque sea una semana. Digo, te dan una semana para irte a otro país, no importa, Perú, al que te toca, Chile, al que vos, andá. No hay un país mejor que otro. Cualquiera ya te abre la cabeza. Y por eso yo también con Poder Ciudadano viajaba mucho y aprendí un montón en una temática siempre, ¿no? Los temas de transparencia, de anticorrupción o de democracia, pero siempre en distintos países o ayudando a otras ONGs en otras partes de América Latina. Pero yo nunca dejé de tener esa posibilidad. En el 2008 yo me gané otra beca, que fueron 2 meses en Estados Unidos. Esa se pareció un poquito más a Sarmiento, dando vueltas por el mundo, porque esa era también, o sea, rodados por todo Estados Unidos, la beca Eisenhower, y ahí yo estuve los últimos 2 meses de la campaña Obama-McCain, y vi un Estados Unidos que, bueno, es muy diferente al Estados Unidos de hoy, con algunas cosas que sabemos que son como que no han cambiado mucho, pero aprendí que Missouri tenía características distintas a Nueva Orleans, como me tocó estar, y volver o ir a Boston o Washington o Los Ángeles, y bueno, ese país continente que es tan particular. Pero mucho de lo que aprendí fue a sacarme prejuicios con esos viajes. Más allá de los contactos académicos que vos podías tener o con funcionarios públicos o periodistas, viste, que te llevan a distintos lugares, en general te llevan a un periódico. Nosotros estuvimos, me acuerdo, en el Washington Post en el 95 y fue espectacular la charla sobre la prensa libre, sobre cómo hacer periodismo independiente, bueno, los papeles del Pentágono, todo el Watergate, todo lo que vemos en las películas, pero que te lo cuenten ahí en vivo y en directo. Y yo creo que saliendo de sociales, viste, estaba medio como marmolito, así la cabeza un poco prefabricada a ser progre y a ser así, medio revolucionario, no sé qué. Y después, tampoco es que era de izquierda revolucionaria, está claro, siempre fui una persona más bien de centro moderado, pero sí empecé a valorar mucho la individualidad, la iniciativa privada, el mercado, no el mercado que haga lo que quiera, pero sí el equilibrio entre el Estado y el mercado y la sociedad, ¿no? La cuadratura del círculo. O sea, ¿cómo haces para que funcionen esos 3 vértices de una manera equilibrada, con libertades públicas, con progreso económico, prosperidad, con un Estado que no interfiera donde no corresponde, pero que genere una plataforma que garantice el desarrollo de las personas individualmente, pero también del colectivo social? Y bueno, fui aprendiendo un montón con los viajes. Y digamos, la preocupación o el interés por las cuestiones vinculadas a la transparencia es previo a Londres, previo a Poder Ciudadano, ¿de dónde viene? Digo, ¿de dónde te acordás cómo empieza? Sí, a mí me interesa todo lo que tiene que ver, como te decía antes, con el tema de las democracias y el desarrollo de las democracias liberales y las crisis de la democracia, y la primera ola de Huntington, la segunda, la tercera, ahora lo que se habla en el mundo de la recesión democrática, de los autoritarismos competitivos, los nuevos fascismos. Siempre me interesó esos temas más como de regímenes políticos, de grandes procesos históricos. Y cuando yo estaba en Londres y tenía que escribir mi tesis, elegí mi disertación, porque es menos que una tesis, elegí hacer un estudio comparado de las privatizaciones en los 90 y la corrupción entre el menemato y el régimen de Fujimori en Perú. Ajá. ¿Y quién gana? Eran distintos sistemas, pero es lo que finalmente todos supimos, ¿no? Que las privatizaciones en América Latina se hicieron con corrupción, se hicieron con una endeblez institucional que tenía que ver también con el contexto general. Todavía eran nuevas democracias que no estaba muy claro hacia dónde iban. Perú, lo único que sucedió, a diferencia de la Argentina, en Perú es que tiene más claro la élite peruana, algunos consensos básicos vinculados a la economía capitalista y al generar condiciones para que haya inversión privada, y me parece que la Argentina sigue peleándose con su matriz estadocéntrica,
y con un pasado que ya probó que no funcionó, pero bueno, ahí seguimos, ¿no? Atrapados en medio como en la colonia. Yo siento un poco eso, digamos, ¿no? Ahí sigue habiendo un Estado que no es laico, un Estado colonizado por intereses político-partidarios, ideológicos, pero también intereses económicos, un Estado que nunca terminó de ser un Estado para un capitalismo próspero. Claro. O sea, es como la Argentina del maná del cielo, ¿viste? Me siento y espero que crezca el maíz, porque total, maná del cielo, acá todo crece. Totalmente. O sea, estoy leyendo, ya que hablamos de Sarmiento, estoy leyendo mucho Sarmiento, porque armé un cursito sobre los viajes de Sarmiento, pero además voy leyendo como distintos retazos, y justo este fin de semana leí La memoria del cultivo de la seda. O sea, cuando Sarmiento va a Francia, entre todas las cosas que hace un cursito, o no sé si un cursito, pero se va a capacitar en cómo cultivar la seda. Entonces tiene unos párrafos fabulosos sobre los problemas de lo que él ve, porque aparte él escribe para los chilenos, pero en realidad está escribiendo para los de acá. Claro. Entonces dice, no, porque bueno, hay gente que tiene y se piensa que tira las cosas así y crece, y va a crecer el gusano y volvés dentro de un año y tenés un rollo de seda, ¿viste? Y no, hay que poner maquinaria, hay que poner trabajo, hay que poner dedicación, hay que invertir, hay que programar, hay que buscar tecnología. O sea, el tipo, y lo escribe en 1845. Entonces, estas son las cosas que a mí también me parecen tan interesantes. Yo la cito a Liliana de Riz porque hablo con ella hasta el día de hoy y di clases muchos años, y ella siempre dice, hay que leer los clásicos, porque los problemas de la sociedad, los problemas de la economía, están ahí. Hace 500 años son los mismos. O sea, vos podés poner ciencia de datos, Elon Musk, llegar a la luna, hacer todo lo que quieras, pero hay como determinados nudos que son siempre los mismos, ¿no? Entonces, yo pensaba, hoy leía y decía, pero Sarmiento le agregás ciencia de datos y el tipo, o sea, te sigue produciendo pensamiento para hoy. Es impresionante Sarmiento. Para mí es el mejor de todos. O sea, yo creo que no hay un argentino que supere lo que Sarmiento vio, pensó, buscó, un autodidacta. Bueno, nada, justo hoy es el día del aniversario de su natalicio. Entonces, pensando un poco eso, ¿no? Que la Argentina está atrapada en ese pasado, que medio como que Sarmiento, viste, que al final se enoja, algunos lo critican, pero en realidad está medio enojado con todo, está enojado con Roca, está enojado con toda la generación del 80, porque dice, pará, flaco, pero el Estado no era para hacerlo un Estado para privilegiados. Y es interesante. Yo creo que justamente Sarmiento, por ser tan crítico todo el tiempo de todos, por eso también es como un maldito, ¿viste? Porque incluso... Porque nadie lo apropia. Claro. Nadie se lo apropia. O lo construyen como... El maestrito que está ahí, ¿viste? Sí, abajo con la mamá tejiendo bajo la enramada, ¿no? Bajo la parra. Sí, o esta nueva versión, viste, populista de Sarmiento en orgías y teniendo sexo y gastándose la plata. Y bueno, y el tipo fue el primero en fundar un colegio para mujeres. O sea, una cosa ridícula, porque cuando vos lo desarmás a Sarmiento, si es que uno pudiera desarmarlo, es un rompecabezas infinito. Te recomiendo, cuando tengas un rato, si todavía no lo hiciste, en el Museo Sarmiento, ahí en Juramento y creo que 11 de septiembre. Si no me equivoco. Cuba, Juramento y Cuba. Juramento y Cuba, está su biblioteca personal y buena parte de su correspondencia. Y la gente que trabaja ahí, la directora del museo, pero también hay 2 o 3 personas que trabajan ahí que conocen muchísimo el valor de lo que está allí. Están sus libros subrayados y anotados y vale la pena darse una vuelta. A mí me parece que es un personaje de eso. Bueno, todos los que escuchen este podcast también pueden darse una vuelta o explorar, porque aparte te diría que yo creo que debe estar todo online. O sea, si vos te pones a buscar, está todo Sarmiento online, es una obra monumental.
Y justamente, de alguna manera, viste esa cosa de que, bueno, Mitre tiene su visión, el revisionismo tiene su visión, pero siempre es como, bueno, el loco de Sarmiento, el tipo... Después, por supuesto, yo estaba justo también repasando ahora, estaba leyendo a Martínez Estrada y a David Viñas sobre Sarmiento, y los dos con una visión distinta, pero es espectacular que dos tipos de esa talla pensaran a Sarmiento, ¿no? Y bueno, si vos pasaron 200 años y te siguen discutiendo, algo tendrás, porque algo habrá generado. Y me parece que, bueno, ahí tenés el sentido del curioso, el buscador, del explorador, el conocimiento. El conocimiento por la experiencia también, eso tan de la época, tan positivista, pero que creo que sigue funcionando. O sea, los libros están bárbaros, pero hasta que vos no vivís la experiencia o el conocimiento, por eso hay que andar en la calle, hay que andar en las rutas, hay que subirse a aviones si uno puede, ahora no se puede. Hay que buscar todas las oportunidades que uno tenga para formarse. Y todos los trabajos, yo siempre digo, ¿por qué voy a hacer este trabajo? Bueno, todo te sirve para algo, todo te da una herramienta para la vida, que me parece que, no sé, yo soy así como bastante empirista. Y cuando estabas en Londres y tuviste que dar tu disertación, ¿cómo te fue con esa timidez o ya la ibas perdiendo? No, presentás un paper, pero sí te cuento que mi primera experiencia oral, no, ya la había perdido, porque ya daba clases en la universidad, ya no tenía más timidez para esa época. Pero en la primera clase me acuerdo, un profesor de Public Management, de gerenciamiento público, dice, bueno, todas las clases va a haber que hacer una presentación. ¿Quién se ofrece para la semana que viene? La semana que viene es Jeremy Bentham, The Rationale of Reward. Entonces yo levanté la mano. Por supuesto, pues siempre tengo que levantar la mano primero, ¿viste? Cuando vos decís, flaca, atate la mano. O sea, ya sí. Es como una pulsión natural. Espera a ver cómo lo hacen los otros. Entonces yo me estudié todo Bentham, me estudié todo lo que daban en esa unidad. Y en esa época no había PowerPoint, había filminas, como las que usa Alberto Fernández, ¿viste? Las filminas. Y entonces, porque era genial. El profesor dice, bueno, la presentación son 10 minutos, todos van a tener 10 minutos, perfecto. Yo me preparo todo, imprimí las filminas transparentes para poner retroproyector. Estoy hablando de una cosa que las personas que van a escuchar, seguramente los millennials no sepan. Antes que hubiera cañón y PowerPoint y todo eso, había un aparato que parecía soviético en el diseño, donde una luz desde abajo proyectaba una transparencia contra un espejo a 45 grados que la reflejaba sobre una pared. Bueno, imprimir cada transparencia salía £1, con lo cual yo me gasté 25 pounds, escucha esto, porque hice 25 transparencias, y cuando me paro para empezar, el profesor saca un reloj despertador, y claro, era imposible que vos puedas comentar 25 transparencias en 10 minutos. Realmente. Con lo cual eso fue mi primer baño de realidad respecto de la realidad académica, educativa en un país en serio. Y después el segundo baño de realidad vino con este concepto de los británicos, que es el famoso essay. O sea, escriba un ensayo, no una monografía. A mí no me interesa, yo ya sé que usted sabe leer y que lee mucho, pero no me interesa que se la pase citando autores. A mí me interesa que usted Claro, de todo lo que usted leyó, yo le doy esta pregunta y usted escriba 10 páginas y cuénteme si se le ocurre algo original, porque viste que ellos siempre están buscando un pensamiento original. Es una cosa, eso es verdad, ahí te das cuenta la diferencia también, ¿no? Entre el enciclopedismo que nosotros le damos o le dábamos, no sé, ahora ya hace mucho que no participo en el sistema educativo argentino, ¿no? Pero nos daban para leer como locos, y cuanto más larga era tu monografía y más citas tenías, parecía que era mejor. Y estos tipos, viste, te decían, por ahí escribías 3 páginas, pero escribías algo que a vos te parecía un delirio, pero estaba bien fundado, y el tipo te ponía 10, una A. Total. Porque decía, bueno, hizo un esfuerzo por ser crítico, por tener una idea original, y tiene una argumentación lógica. Después no me importa si dice... Y tenés razón o no. Claro, en todo caso después andá y fíjate, la ciencia te da el método científico para que vos puedas testear esto, que finalmente es algo que
es un primer pensamiento. Entonces ese fue el segundo choque cultural en la universidad, porque me acuerdo que el primer ensayo me lo volvieron todo rojo, todo marcado. Vos no sabés, yo dije, soy la peor, porque claro, habían chocado dos sistemas educativos completamente distintos. Vale. Y me parece que la vuelta fue un horror. Era como volver de Disney, digo, estabas de vuelta a casa. Bueno, yo estoy viendo ahora. ¿Todavía ahí? Sí, yo ya era grande, pero seguía viviendo y ahorraba para algún día comprarme un departamento y poder irme. Sí, yo volví, eso fue lo de menos, porque lo peor fue que yo volví, al mes se cayó el gobierno de la Rúa. Claro. Y entonces fue un verano fatal, porque no tenía trabajo, no tenías a quién llamar por teléfono, era todo un desastre, la gente se quedaba sin trabajo. Bueno, no te voy a decir que es muy parecido a lo de ahora, pero yo creo que ahora también es más largo el proceso. Es más largo el proceso, pero es un proceso muy doloroso, económico, social. Para mí es muy... No sé, hoy salir a la calle y ves cosas que a mí me remedan mucho al 2001, al 2002. Los comercios vacíos, locales para alquilar, gente que ya baja la persiana y sabe que no la va a levantar más. Y también historias de gente que emprende igual porque no sabe hacer otra cosa y entonces dice, bueno, tengo que comer, o sea, tengo que hacer algo. Y la gente hace cosas, esa es la maravillosa capacidad humana infinita. Siempre hay recursos para hacer cosas. Y para mí fue como medio fatal. Tuve muchos meses, como 6 o 7 meses, tratando de reubicarme, de pensar en un lugar. Tenía en ese momento tenía un par de nombramientos docentes, pero también tenía que hacer algo más. Yo había salido del gobierno, para irme a Londres, del gobierno de la Rúa, estaba bien, o sea, y volví y al mes no tenía nada. Y fue empezar de cero. Y empecé, se abrió esa oportunidad en Poder Ciudadano, me acerqué yo, mandé un currículum, empecé como voluntaria, ni siquiera tenían ellos plata para pagar un sueldo, había un equipo, igual siempre había voluntarios, había un equipo profesional, y al poco tiempo me ofrecieron quedarme y empecé con algún proyecto, después ya con un portfolio de más proyectos, y con los años me hice cargo de todo. Uh-huh. Y bueno, ahí fue mi primera experiencia directa de administrar recursos escasos, buscarlos, administrar recursos humanos, tomar decisiones de manejo de una organización, construir alianzas. Y bueno, yo agradezco mucho. Incluso creo que todavía nos debemos una conversación y creo que las ONGs, no acá, en varias partes del mundo se ven esta conversación de qué pasa cuando figuras de las organizaciones pasan a la vida pública, política, política y al sector público, y qué pasa después, ¿no? Claro. Yo estoy en estos meses también, donde hice hace poco una presentación, y bueno, uno piensa que por ahí te pasa solo acá, y no, le pasó a un grupo de gente, por ejemplo, en Ucrania, que entró al gobierno cuando hubo cambio, y después cuando buscó apoyo en la sociedad civil, no había nadie, le habían sacado el banquito, ¿viste? Lo único que encontraban era crítica. Entonces, bueno, seguramente este año también esté trabajando, acompañando un poco el proceso de pensar qué hacen las ONGs o determinado tipo de ONGs cuando finalmente se producen cambios políticos y aperturas, y es posible que actores formados en la sociedad civil puedan pasar a la vida política, a la vida pública. Por ahí también, para quienes son muy jóvenes, el impacto de Poder Ciudadano había sido enorme en la sociedad, o por lo menos en un sector de la sociedad. Fue el primer lugar donde se empezó a escuchar, a hablar de transparencia, donde se hablaba del patrimonio de los políticos, de los funcionarios, donde, era una herramienta que los periodistas utilizaban mucho para poder mostrar las endebleces que podían tener los equipos de gobierno, los presidentes, etc.
Y fue un lugar donde vos te hiciste una personalidad pública también, porque la primera vez que por lo menos muchos te vimos en la tele o te escuchamos en la radio fue hablando por Poder Ciudadano. Sí, y yo creo que los fundadores tuvieron, aparte de una historia de la fundación muy interesante entre Moreno Campo y Marta Llanarte. Después ellos suman a Teresa Anchorena, a Mona Moncaldillo, que era de origen peronista, digamos, ay Dios mío, a Manolo Mora y Araujo, es otro de los fundadores, y me estoy perdiendo el tercer varón, porque además eran 3 mujeres, 3 varones, de extracciones ideológicas o partidarias, si vos querés, distintas, con trayectorias personales diferentes, pero vieron algo que hacía falta, que no era un organismo de derechos humanos, como podía ser el CELS o como podía ser la PDH, sino una organización que trabajara la construcción de la ciudadanía para la democracia, la apertura, la transparencia en el gobierno, la independencia del Poder Judicial, el periodismo libre o la libertad de ejercicio del periodismo. Era como que, ¿viste? Y fue muy fuerte los inicios de Poder Ciudadano, y durante muchos años yo creo que sigue haciendo aportes. Por ahí hay algunas cosas que yo, si algún día alguien quiere hablar conmigo, me encantaría sugerir, pero hicieron un aporte durante los años también de la crisis, cuando yo entré, muy buenos, que fueron cambiando cosas. Las iniciativas populares, la derogación de las jubilaciones de privilegio surgió de una alianza de Poder Ciudadano con Luis Majul, y que Luis Majul tenía su programa de radio, y entonces decía vayan a firmar, y se juntaban las firmas en las estaciones de tren. La gente bajaba la planilla de una web precaria y mandaba por correo de Andriani, que Andriani había donado el servicio de correo, que llegaran las planillas a Poder Ciudadano. Se juntó como 1 millón de firmas para derogar las jubilaciones de privilegio en 2002. Hizo muchas cosas Poder Ciudadano a lo largo de los años, no como un think tank, sino como una organización de advocacy, o sea, de activismo, por un tema. De puro activismo cívico, con algunas propuestas de reforma institucional, con recomendaciones, qué sé yo, de los temas de publicidad oficial. Yo fui la primera persona que obtuvo la información de manos de Alberto Fernández sobre la distribución de pauta oficial del gobierno de Néstor Kirchner, cuando Alberto era jefe de gabinete y el secretario de Medios era Luis Tur. Me dieron un carrillón lleno de formularios continuos que tuve que estudiar con una lupa durante un fin de semana entero para tratar de extraer de ahí alguna información. Y además se convirtió en una organización, no sé, bueno, temida por el poder político. Porque de algún modo mostraba el lado. Es cierto que también había tenido un fuerte impulso con la crisis del 2001, con el que se vayan todos y todo eso, pero también impuso temas que no, en la agenda pública, que no estaban. No, de ninguna manera. Exactamente como vos decís, en los 90, antes de la reforma de la Constitución, Poder Ciudadano ya hablaba del derecho a acceso a la información pública, hablaba de la ética pública, hablaba de las declaraciones patrimoniales, del quién es quién. Hay un librito que yo lo tengo, que lo editó Perfil, de quién es quién en la justicia, donde se le pedía a jueces y a fiscales que dijeran quiénes eran, su patrimonio. Hizo muchas cosas, incluso cuando no había ni internet prácticamente. Me acuerdo que una de las primeras actividades, yo no estaba, pero en los 80 era llame a su diputado. Y la campaña de Poder Ciudadano era básicamente publicar el conmutador del Congreso. O sea, de ahí venimos, viste que hay veces que uno dice, y eso fue hace 25 años, hace 30 años. A mí me gustaba mucho Poder Ciudadano, yo también me sentía, por eso fui a Poder Ciudadano, porque para mí también había sido una organización importante, incluso había sido una fuente cuando yo hice mi disertación sobre la corrupción durante el menemismo y Fujimori en Perú, aparte porque Moreno Campo también había hecho algunos trabajos interesantes sobre el sistema de corrupción de Montesinos y Fujimori. Entonces, bueno, tenía ahí como una, viste, no sé, había como una relación que se dio medio naturalmente. Por eso yo creo que terminé ahí y en esos temas, que suelen ser incómodos para los políticos, para los empresarios, pero que yo creo que de a poco vamos como haciendo avance. Siempre son muy pequeños y por supuesto que parecen mínimos frente a los grandes problemas
de falta de transparencia y problemas institucionales que tiene la Argentina, pero creo que, es como te decía antes, hace 25 años nadie sabía cuál era el número del computador del Congreso. Y hoy por lo menos todos podemos ver quiénes son los diputados y los senadores, a dónde los podemos llamar, tienen un correo electrónico publicado. Vos pensás que en 2002, cuando yo empecé en Poder Ciudadano, el Congreso, las reuniones de comisión del Congreso no eran públicas. Vos no sabías cuándo se reunían las comisiones del Congreso. No sabías qué comisiones había, salvo las clásicas. Después creaban comisiones y vos ni te enterabas. Hoy hay un nivel de información, de debate. ¿Es la panacea? No. Pero si vos vas viendo la proyección, sobre todo yo estoy por cumplir casi 20 años en este negocio de, vamos a ponerlo así, en esta industria de la transparencia y de abrir instituciones. Si vos haces una proyección del 2002 para acá, y eso es mucho lo que se abrió. Incluso recuerdo que allá por 2006, 2007, los chilenos venían a ver, nos venían a preguntar. Sí. Después ellos nos sobrepasaron y fueron, por supuesto, mucho más rápido, porque en eso son muy ágiles y muy, muy rápidos. Nosotros siempre es como que arrancamos y nos quedamos. Pero yo creo que hay muchas cosas que han cambiado, y creo también que el gobierno de Mauricio, a la larga o a la corta, va a ser reconocido por haber abierto mucha información al público, por haber promovido la sanción de algunas leyes que hacía años que estaban postergadas, que eran leyes de mediados de los 90, digamos, no eran ni siquiera leyes para después del 2001, que el kirchnerismo no le interesaron nunca, como el acceso a la información o el arrepentido. Y bueno, me parece que eso se va a ir viendo con los años, pero bueno, también seguir trabajando, viste, desde la ciudad, desde los lugares donde gobierna. Yo te iba a preguntar, ¿cómo llegas a Macri? ¿Cómo medio rara la los hechos concretos? Digo, ¿cómo? Mira, en 2002, cuando yo recién empezaba por Ciudadano, me convocaron porque estaban buscando jóvenes, que Macri quería conocer jóvenes profesionales. 2002. Bueno, 2002. Fui a una reunión, la convocatoria había venido vía la FURC, digamos, obviamente el que quería se anotaba, el que no quería no, entonces yo fui a una reunión, una charla con él, íbamos a ser 8, no salí muy convencida, te digo la verdad, seguí con mi vida normal, y después la política, estando en Poder Ciudadano, como yo manejaba las vinculaciones con el Congreso y con los partidos políticos, en la primera campaña del 2003 me toca hacer el acuerdo de transparencia con los candidatos por el financiamiento y las declaraciones patrimoniales y las reglas del debate. ¿Te acordás que se hizo un debate en Canal 7? Sí, ese es el debate del candidato a jefe de gobierno. Claro, Ibarra contra Macri. ¿Y estaba Patricia Bullrich también, no? No, fue la segunda vuelta. Ibarra contra Macri, jefatura de gobierno del 2003, que Macri pierde. Y entonces ahí lo vi, bueno, nada. Y a Marcos lo fui conociendo porque la venía de CIPEC, y entonces él siempre era como el nexo, como el que lo enganchaba al PRO o a Macri o a quien fuera. Incluso Horacio también, porque el Grupo Sofía había participado en las iniciativas populares junto con Poder Ciudadano, entonces había una relación ahí. Recuerdo cuando yo era directora que vinieron una vez María Eugenia y Carolina Stanley a visitarme. Ellos estaban en el Grupo Sofía, ni siquiera, yo en 2005, o sea, años. Nada, ¿no? Cuando ninguna de nosotros imaginaba la prehistoria. Y así como que me fui involucrando y siempre fui como muy crítica. Si te fijas, digamos, había varios artículos críticos siempre míos hacia el PRO y el financiamiento de las campañas, pero era lo general, era lo que tenías que hacer, era el rol de Poder Ciudadano, digamos, ¿no? Yo era la voz, pero me tocaba hacer eso, y nada, siempre se fue acomodando, y bueno, ahí aparecí una vez en una lista, que fue toda una revolución, fue todo un quiebre así como de placas tectónicas. Bueno, me imagino, de algún modo es el equivalente a la beca al viaje de la FURP y a la beca en Londres. Digo, en cuanto a la vida pega un giro ahí, ¿no? Y la vida te pega un gran giro, eso vino, incluso yo fui número 5 en esa lista,
para mí fue un cambio, porque aparte esos son cambios que no se planifican. Si bien yo ya tenía como una idea de salir de Poder Ciudadano, no sabía hacia dónde iba a ir. Pero la verdad era que yo necesitaba ya ir cerrando ese periodo. Yo había vuelto de la segunda beca que tuve esa en Estados Unidos, donde vi la campaña de Obama. Ahí conocí lo que eran las redes sociales, ahí conocí cómo digamos, la campaña de Obama fue muy distinta a lo anterior, o sea, cambió, fue un antes y un después en las campañas políticas en Estados Unidos. Entonces se empezaba a hablar de gobierno abierto, de datos, y Poder Ciudadano seguía como enfrascado en un mapa anterior. Entonces yo ahí empecé a sentir como que me hacía un poco todo de ruido. Ese año fallece Alfonsín, y bueno, como yo tenía amigos en el radicalismo y amigos en la franja que me habían quedado, fui al velorio. Hice 6 horas de cola para entrar a verlo, toda una noche con 2 amigos. Después al otro día fui a Recoleta y como que se me fueron movilizando muchas cosas, ¿viste? Y menciono esto porque son todas cosas que están vinculadas con la niñez y sí, ¿viste? Las cosas... Es increíble, cuando uno lo mira para atrás es como que podés conectar todos los puntos. Y bueno, apareció esa oportunidad y la verdad es que yo no lo dudé, dije que sí. Poder Ciudadano rápidamente, o sea, se resolvió en 24 horas, ¿no? Esas son cosas que aparecen, hay veces que, sobre todo cuando se trata de cerrar una lista de una campaña electoral, vos no tenés tiempo para hacer una transición, esa es la realidad. Y bueno, fue como una bomba de tiempo porque yo me acuerdo, hay 2 personas que me dieron como una bienvenida al mundo de la política y sobre todo a las campañas electorales que fue fantástica. Una fue Aníbal Fernández, que dijo que yo había violado el código de ética de Poder Ciudadano. Todavía estoy tratando de ver qué violé. Sí. Y el otro fue Nelson Castro, que yo creo que él nunca me perdonó que yo fuera la Virgen María en Poder Ciudadano y me transformara en una cualquiera cuando me fui a la política. Una candidata a diputada. Sí, como que no se termina de entender que eso es el tránsito, debería ser un tránsito casi normal. Ha sido normal, digamos, a ver. Y para muchas personas entran, salen, están un tiempo. Hay personas que están toda la vida en la política. Yo no lo veo mal, lo escribió Weber, digamos, la política como vocación, la política como profesión. En mi caso es más vocación que profesión. ¿Y vos lo viviste cómo en ese momento? No, fue un cambio terrible. No entendía nada. Porque, viste, vos pasabas, aparte yo pasaba de controlar a ser controlada, a estar del otro lado del mostrador. Era como al principio medio incómodo en la campaña electoral. La verdad que yo iba a número 5, con lo cual tampoco es que era la primera en la lista. Después cuando entré al Congreso fue como muy normal. ¿Y los viejos amigos radicales de la franja de sociales cómo te miraron cuando fue raro en una lista del PRO? Eso fue, me vieron en una lista con Macri. Hubo algunos que me llamaron y me dijeron, pero si hubiéramos sabido que querías hacer política, por ahí como que viste, hubo un par de comentarios así. Te hubiéramos puesto nosotros en la lista. Y yo creo que lo raro fue, ¿cómo es que te fue con Macri? Y es la gran pregunta. Vos sabés que cuando a mí me sumé muchos años después que vos, lo que me pasaba era que o mis amigos pensaban que yo era más idiota de lo que pensaban y por eso me iba con Macri, o yo era más inteligente de lo que pensaban y estaba viendo en Macri algo que ellos no estaban viendo. Es decir... Sí, no lo sé, yo creo que lo que vi es que como que había una oportunidad más virgen para construir. O sea, habiendo tenido alguna experiencia o alguna vinculación con un partido centenario como el radicalismo, es como que, viste, ya, y este me parece que es un punto importante también para el PRO y para los, viste, no caer en la oligarquía, viste, la ley de las élites en los partidos políticos. Cómo seguir generando innovación de ideas, de personas dentro de una misma y atraer a las Laura Alonso de ahora. Sí, o los que haya, o lo que sea. Entonces, bueno, como que yo veía esa oportunidad de ocupar, no de ocupar, pero de ir construyendo desde un lugar
que no estaba muy claro, ¿viste? Porque, bueno, es como, algunos podían decirte, es una derecha medio recalcitrante, y la verdad es que cambió mucho, se abrió mucho el PRO. No tiene nada que ver con lo que era en 2005, 2007 o 2009 o 2011. Así es. Igual sigue, para mí debe seguir un proceso de transformación y de apertura y de recambios constantes, pero yo creo que sigue siendo un partido que atrae juventud, que no es usual. O sea, eso no es un monopolio del Frente para la Victoria, ni mucho menos. Creo que hay innovación y por eso me parece que está bueno, viste, hacer rotación, empezar a entender también el valor de la experiencia, no solo, viste, rotar, porque la experiencia también te permite ganar en... Bajar la curva de aprendizaje, claro. Exactamente, digamos, cuando somos todos nuevos y tiernitos es mucho más fácil que se aprovechen de vos, vamos a ponerlo en estos términos, que te vendan gato por liebre, que cuando ya tenés unos cuantos años de recorrido. Entonces, bueno, me parece que hay que hacer un equilibrio entre la experiencia y la novedad o la sangre nueva y las ideas nuevas, pero yo creo que sigue siendo una de las experiencias políticas más interesantes. Me imagino que las personas que participaron del 83 en el radicalismo también deben haber vivido así como una experiencia total, sí. Total, pero total en términos de total. De que te absorbe la vida, sí, sí. Sí. Y entonces yo creo que después viene, no quiero comparar porque después alguien escucha esto y se pone nervioso, pero yo creo que después del 2001 el liderazgo de Mauricio Macri y la construcción del PRO hacen un aporte que todavía no se valora y es difícil valorar en términos de perspectiva histórica, pero yo creo que en 20 años, cuando seamos más viejos y volvamos a hacer esta charla, nos vamos a dar cuenta de lo que se aportó del 2001 para acá construyendo esta alternativa competitiva. Te hago las dos últimas. La primera es si en algún momento dudaste de tu camino. Si en algún momento dijiste, yo debería haber seguido dando clases, o yo debería haber seguido, o debería haber ido para otro lado. O no. te fuiste enamorando del espacio que fuiste logrando, digo, que fuiste construyendo. Sí, no sé si me enamoré, porque soy mucho más autocrítica de lo que te imaginás, y soy súper crítica con el alrededor. Lo que pasa es que yo no publico mis críticas, las converso, pero no saco tapas en los diarios, y creo que hay mucho por aprender y mucho por mejorar y cambiar. Lo digo también al borde me falta todavía un par de años, pero al borde de mi cincuentenario. Te falta. Falta, pero no tanto, pero sí para mejorar y para ser distinto y para aportar. Pero yo no para nada me arrepiento, no dudo de nada, porque también yo creo que las cosas suceden en determinados momentos por algo. Esa es la segunda pregunta. Si cuando eras la chica que iba al Watson, o cuando fuiste a la secundaria pública, o incluso cuando entraste a la UBA en ciencia política, si te imaginabas lo que iba a venir después, digo, diputada 2 veces, funcionaria en un lugar tan... La silla eléctrica, como me dijo Patricia Bullrich, fue genial. Esto el 9 de diciembre a las 10 de la noche nos saludamos en un evento que vos también estabas, cuando ya estábamos terminando las últimas 2 o 3 horas, y Patricia viene, me saluda, yo la saludo, no sé qué, le digo, bueno, Patricia, llegamos, ¿no? Me dice, ¿y vos que estuviste en la silla eléctrica? Me dijo ella a mí, y yo la miré y le digo, no, vos estuviste en la, viste, era tipo, vos estuviste en la silla eléctrica. Había tantas sillas eléctricas. Claro, las mujeres araña, viste, no, vos, no, yo. ¿Qué era la pregunta? La pregunta era si te habías imaginado la que sos ahora. Mira, yo siempre lo cuento, cuando volvió a funcionar, bueno, cuando se restauró la democracia, o más que restaurarse, cuando nació la democracia del 83, hubo 2 cosas que yo miraba por televisión, no te voy a decir con avidez, pero el juicio de las juntas, que lo miraba, miré algunos, era muy pequeña, era chica, y los debates del Congreso.
Entonces, mi sueño era ser diputada. Era Lisa Simpson, escúchame. Era Lisa Simpson, sí, probablemente. Mi sueño era ser diputada. O sea, yo veía el Congreso, ¿entendés? Y decía, yo quiero estar ahí. Y para mí, yo siempre digo pero hay veces que me dice, la gente dice, ¿dónde te ves dentro de 10 años? No sé, porque yo ya hice lo que yo había soñado de chiquita, ¿entendés? Entonces es como que ahora estoy empezando a vivir otra vida. O sea, yo no había soñado ir a la Oficina Anticorrupción. Yo había soñado ser diputada porque yo quería ser representante del pueblo. O sea, ni siquiera senadora, ¿viste? No me daba eso. Yo quería ser como tener esa voz y magnificar, o sea, ampliar esa voz o ser parlante de otros. Claro, que es una cosa maravillosa porque... Esa escenografía que tiene el Congreso para... Sí, decayó del 83 para acá, te voy a decir que... Sí, pero aún así, te digo yo que nunca he sido diputado, pero he ido al Congreso. Es más, creo que me acuerdo el bajón que me dio, yo creo que vos fuiste la primer diputada a la que yo fui a visitar a su despacho en el anexo. ¿Sí? Y me acuerdo que se me cayó la mandíbula porque yo decía, esto parece el premio Joseph Stalin de arquitectura 1950, ¿entendés? Una cosa opresiva. Era de terror en ese momento aparte, si fuiste al principio, porque después un poquito lo mejoraron, igual es horrible el edificio. Era como un presidio, no sé. Sí, un presidio. Mi sensación era... Yo sentía que iba a ver, y tenía todas las películas vistas donde alguien va a ver a un diputado. Pero yo te quiero decir algo. Yo escribí como 45.000 palabras ya de ese libro que vos querías que yo hiciera. Ese libro que ibas a hacer. Exacto. Están guardadas, o sea que algún día, porque la idea también que tengo es algún día compilar todo, porque los 4 años de la Oficina Anticorrupción también, digamos, yo me he sentido criticada, maltratada, maldita y como sin derecho a réplica, ¿viste? Es como que quiero escribir mi defensa hablando de Sarmiento. Algún día lo quiero escribir porque es genial, ¿viste? Por ejemplo, ayer yo leía en todas partes decían Menem murió impune. Bueno, yo quiero contarles que no, que en la causa de sobresueldos, la Oficina Anticorrupción bajo mi liderazgo logró el doble conforme de la condena de Carlos Menem en la casación. O sea que ahí no hay tu tía. Claro, entonces hay cosas, viste, que vos decís, como ahora la realidad son nanorretazos de noticias, es como que nadie termina como nunca de tener un panorama. Entonces digo, bueno, un día me voy a sentar y voy a escribir lo que a mí me parece, después que me juzguen lo que quieran, pero hay cosas que son hechos, que son datos, que sucedieron, y bueno, la verdad que fue una montaña rusa estar esos 4 años. Para mí fue importante, no solo por la experiencia personal, porque creo que se hicieron muchas cosas, pero yo también siempre me sentí parte de ni siquiera de un gobierno, de un proceso político, ¿viste? Por eso que te vuelvo a decir, sí. Como de un proceso político que había empezado en 2008, en 2009, de esta cosa de ir darle expresión política a un sector de la sociedad que defiende valores democrático-liberales, que defiende la iniciativa individual, la iniciativa privada, que tiene una aspiración al respecto del mundo y de las capacidades individuales y colectivas, que por ahí es distinto a la que tiene el partido que gobierna. Entonces yo siempre me sentí como que estaba al servicio, de nuevo, no de un gobierno particular, sino de un proceso sociopolítico de un sector de la sociedad. Y bueno, ahora estoy reflexionando sobre esa etapa. Lo bueno es que ese proceso creo que sigue abierto. Te agradezco muchísimo, Laura. Yo te agradezco a vos por la conversación. Bueno, muchas gracias por la charla. Gracias. Espero que haya salido linda. Dale, después te cuento. Dale. Chao, un beso grande. De esto se trata Somos, un podcast que bucea en lo que nos hizo ser quienes somos, en las decisiones que nos trajeron hasta aquí, en sus azares y en sus resultados. Nos seguimos escuchando en el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos.